En esta semana, estudiando la Biblia y después de pedir la guía de nuestro Padre Celestial, analizaremos Proverbios 14, versículo 15. Análisis de la frase. En Proverbios se menciona a el simple, una expresión que en hebreo se traduce como petit. Esta palabra describe a una persona ingenua, alguien que cree todo lo que oye porque todavía no ha aprendido a distinguir lo verdadero de lo falso. No es mala persona, simplemente le falta experiencia, madurez y la capacidad de pensar con cuidado antes de aceptar algo. El texto dice que el simple o ingenuo, todo lo cree. En hebreo, esta frase se expresa con Ya'amin le kol davar, que literalmente significa cree, o confía en todo. Esto nos muestra que el ingenuo no distingue entre lo verdadero y lo falso, entre un buen consejo y uno peligroso. Cree lo primero que escucha, porque no investiga y no reflexiona. En contraste, el proverbio menciona al avisado o prudente, que en hebreo se llama Erem. Esta palabra puede significar prudente, astuto o precavido. No tiene una connotación negativa aquí, más bien, describe a alguien que piensa antes de actuar, que evalúa las situaciones con juicio y sensatez. El texto concluye diciendo que este avisado mira bien sus pasos. En hebreo, la expresión es Yavin le asuro, lo que implica que esta persona entiende, discierne y examina cuidadosamente el camino que toma. En otras palabras, analiza sus decisiones, sus relaciones y sus acciones con responsabilidad. Así, este proverbio nos presenta un contraste entre dos actitudes, una que se deja llevar sin pensar y otra que actúa con cautela y discernimiento. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Este proverbio forma parte de un estilo muy común en el libro de Proverbios, los contrastes. En este caso, se nos presentan dos tipos de personas totalmente opuestas, por un lado, el ingenuo, el que todo lo cree y por el otro, el prudente. La enseñanza principal es: no basta con simplemente evitar lo malo. La verdadera sabiduría implica desarrollar discernimiento, la capacidad de pensar, analizar y no dejarse llevar fácilmente por lo que otros dicen o hacen. Es una invitación a formar nuestro propio criterio, guiado por los principios de Dios, para actuar con buenas decisiones en medio de un mundo lleno de influencias contradictorias. Ahora analicemos este principio de Proverbios con un ejemplo bíblico. Esto lo vemos claramente en la actitud de los cristianos de Berea, mencionados en Hechos 17, verso 11. Cuando el apóstol Pablo llegó a Berea y comenzó a predicar las buenas noticias, estos hombres y mujeres no aceptaron simplemente lo que escuchaban así nomás. La Biblia dice que recibieron el mensaje con entusiasmo, con un espíritu muy positivo, pero también se les elogia en la Biblia porque examinaban las Escrituras todos los días para ver si las cosas eran tal como se les decía. Ellos no eran escépticos en el mal sentido, pero tampoco eran ingenuos. Eran personas con discernimiento, que sabían que la fe verdadera no se basa en emociones, sino en pruebas sólidas. Gracias a esa actitud prudente y equilibrada, fortalecieron su fe de forma firme y duradera. Esto nos deja una lección muy animadora: hoy también podemos tener ese mismo espíritu. No necesitamos desconfiar de todo, pero sí podemos desarrollar un corazón dispuesto y, al mismo tiempo, tener una mente que reflexione, analice y busque siempre la verdad en la palabra de Dios. Así, seremos como los prudentes que piensan bien antes de actuar y no se dejan arrastrar por todo lo que escuchan. Un ejemplo claro es el joven profeta o el hombre comisionado por Dios que aparece en Primero de Reyes capítulo 13. Dios le dio instrucciones muy precisas: debía entregar un mensaje al rey Jeroboam en Betel para condenar el altar que había construido, y luego regresar a Judá por otro camino, sin comer ni beber nada en ese lugar. Él obedeció, hasta que se encontró con un hombre viejo, otro profeta,
que ya no estaba siendo utilizado por Jehová Dios, que vivía en Betel y que le dijo, un ángel me habló, y me dijo que te llevara a mi casa para que comieras. La Biblia dice claramente que ese hombre estaba mintiendo. Pero el joven enviado por el Dios verdadero, en lugar de confirmar lo que le habían dicho o recordar firmemente las instrucciones de Jehová Dios, confió y aceptó sin cuestionar lo que le dijo el profeta viejo. Fue ingenuo. Y tristemente, eso tuvo consecuencias graves. Información adicional, ¿qué significa, en este contexto, ser un profeta? En la Biblia, un profeta no era solo alguien que predecía el futuro. Era alguien que hablaba en el nombre de Dios. Pero en los últimos días, muchos se presentarán como profetas, maestros, líderes según Jesús en la profecía de Mateo 24, verso 11 y 24. Pero no todos son verdaderos. Por eso, ser un profeta hoy, o escuchar a alguien que dice hablar por Dios, implica una gran responsabilidad. Requiere honestidad, motivos puros, y sobre todo, fidelidad a la palabra de Dios. Ahora bien, aunque este relato tiene un final triste, nos deja una lección muy útil y positiva, la importancia de ser cautelosos, críticos y verificar la información antes de aceptarla. En lugar de aceptar cualquier idea o consejo, aunque venga de alguien que parezca confiable, necesitamos pensar, evaluar y comparar con la palabra de Dios y actuar con decisiones informadas. Hoy día, en un mundo lleno de opiniones y mensajes, esta advertencia es más importante que nunca. Pero no estamos solos. Jehová nos da su sabiduría a través de su palabra inspirada y su Espíritu Santo. Si la buscamos con un corazón sincero, bajo oración, Él nos ayudará a ser prudentes, a tomar decisiones sabias y a mantenernos firmes en el camino correcto. Y eso es una gran bendición. Entonces, este proverbio nos recuerda una verdad muy fundamental. Jehová no quiere adoradores ingenuos. Quiere siervos prudentes, con discernimiento, que piensen, que examinen, que prueben todo a la luz de su palabra inspirada. Este principio tiene un hermoso paralelo en las escrituras cristianas, especialmente en las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan 4, versículo 1, donde se nos aconseja. Amados, no se crean cualquier mensaje inspirado, sino pongan a prueba los mensajes inspirados para ver si provienen de Dios, ya que han aparecido muchos falsos profetas en el mundo. Fin de la cita bíblica. Aquí vemos cómo ser prudentes, como recomendada Proverbios cobra vida, en el consejo cristiano de no creer ciegamente, sino de evaluar con un criterio espiritual. También encontramos una conexión directa con la actitud de los bereanos en Hechos 17, versículo 11, que dice: Pero estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque aceptaron la palabra con muchísimo interés, y todos los días examinaban con cuidado las Escrituras para ver si estas cosas eran tal como les decían. Fin de la cita bíblica. Su ejemplo demuestra que la fe verdadera no es ciega, sino razonada y bien fundamentada. Este principio no es para desalentar la confianza, sino para fortalecer una fe basada en conocimiento, madura y firme. En un mundo donde abundan las opiniones, las ideas humanas y las filosofías engañosas, estas palabras son un escudo, nos recuerdan que Jehová valora a quienes meditan, analizan y andan con discernimiento. Otro consejo lo encontramos claramente en las palabras de Jesús, que nos enseñó a tener equilibrio. En Mateo 10, versículo 16 dijo: Miren que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos. Así que sean cautelosos como serpientes, pero también inocentes como palomas. Fin de la cita bíblica. El texto nos muestra que no se trata de desconfiar de todos, pero tampoco de ser ingenuos. Se trata de tener una fe sincera, pero con los ojos abiertos. También el apóstol Pablo nos aconseja. En Efesios 5, versículo 15 al 17,
dice: Así que tengan muchísimo cuidado de no comportarse como tontos, sino como sabios, aprovechando el tiempo de la mejor manera, porque los días son malos. Por esta razón, dejen de ser insensatos y comprendan cuál es la voluntad de Jehová. Fin de la cita bíblica. Y en Filipenses 1, versículos 9 y 10, dice: Y esto es lo que sigo pidiendo en mis oraciones: que el amor de ustedes se haga cada vez más abundante, con conocimiento exacto y pleno discernimiento. Que se aseguren de qué cosas son las más importantes, para que no tengan ningún defecto y no hagan tropezar a otros hasta el día de Cristo. Estos versículos nos anima a que nuestro amor esté guiado por conocimiento exacto y un juicio con discernimiento, para que podamos asegurarnos de las cosas más importantes. Así como alguien que camina examina el camino antes de dar el siguiente paso, nosotros también examinamos lo que oímos, lo que creemos, lo que seguimos. No queremos ser como el inexperto de Proverbios 14 verso 15. Que cree cualquier cosa. Queremos ser como el prudente, que piensa, que compara, que busca el consejo de Dios antes de actuar o tomar una decisión. ¿Y por qué todo esto es tan importante? Porque vivimos en tiempos en los que, como dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses 5 verso 21, comprueben todas las cosas y aférrense a lo que está bien. Fin de la cita bíblica. Ahora bien, esto nos lleva a una reflexión más profunda. Preguntas clave para meditar. ¿Soy una persona que investiga, o simplemente creo lo que escucho, o leo? Es una buena pregunta para hacernos hoy. En un mundo lleno de opiniones, noticias e ideas, podemos caer en el hábito de aceptar lo que otros dicen, sin verificarlo. Pero la Biblia nos anima a no ser ingenuos, sino personas que piensan y analizan. Por eso, cada vez que escuchamos una enseñanza o leemos algo, especialmente en asuntos espirituales, deberíamos preguntarnos, ¿esto está en armonía con la palabra de Dios? Investigar nos ayuda a tener convicciones firmes y proteger nuestra fe. ¿Cómo puedo desarrollar discernimiento espiritual que guíe mis decisiones y acciones? El discernimiento no nace de un día para el otro, se cultiva. Lo desarrollamos al estudiar con regularidad la palabra de Dios, al meditar en lo que aprendemos y al aplicar esos principios en nuestra vida diaria. También aumenta cuando pedimos sabiduría a Jehová por medio de la oración y aprendemos de la experiencia, tanto propia como ajena. Con el tiempo, esa capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo engañoso se fortalece, y eso nos va a proteger. ¿Qué ejemplos bíblicos muestran a alguien que fue ingenuo y sufrió consecuencias? ¿Y de alguien que fue prudente? Un claro ejemplo de ingenuidad lo encontramos en el joven profeta de Primero de Reyes 13, donde menciona que Jehová le dio instrucciones muy claras, pero cuando otro hombre le dijo lo contrario, él lo creyó sin comprobar si era verdad. Lamentablemente, su ingenuidad le costó la vida. En contraste, los cristianos de Berea, en Hechos 17 verso 11, escucharon con atención lo que Pablo les predicó, pero no se conformaron con eso. Día tras día examinaban las Escrituras para asegurarse de que lo que se les decía era cierto. Esa actitud les ayudó a fortalecer su fe de manera sólida y equilibrada. Otra pregunta es: ¿estoy formando a otros, como mi familia, estudiantes, a que piensen y analicen, o a que simplemente sigan lo que se les dice? Es una pregunta muy importante, sobre todo si tenemos alguna responsabilidad en la enseñanza. Nuestro objetivo no debe ser solo que otros repitan lo que aprenden, sino que piensen, que analicen y que lleguen a tener convicciones propias. Cuando los animamos a hacer preguntas, a investigar y a buscar respuestas en la Biblia, los estamos ayudando a desarrollar una fe auténtica y resistente. Así los estamos formando, no solo para seguir instrucciones,
sino para tomar decisiones que sean sabias para ellos mismos. Ayudas prácticas para dejar de ser ingenuo. Primero, podemos preguntarnos, ¿quién lo dice? No toda fuente es confiable. Incluso personas sinceras pueden estar equivocadas. Segundo, verificar con la Biblia. Como hicieron los bereanos en Hechos 17,11, comparar todo con las Escrituras es una protección muy poderosa. Tercero, investigar antes de compartir o hacer algo. Hoy es fácil difundir rumores o información falsa. Antes de repetir algo, podemos preguntarnos, ¿tengo pruebas claras de que esto es verdad? Cuarto, escuchar consejos sabios. El rodearnos de personas prudentes y maduras espiritualmente nos ayudará a pensar con claridad. Quinto, pedirle a Jehová discernimiento. Santiago 1 verso 5 nos recuerda que si pedimos sabiduría, Jehová nos la dará generosamente. En resumen, no nacemos sabios, pero podemos llegar a ser prudentes si seguimos el consejo de Proverbios 14 verso 15. En conclusión, este proverbio nos hace pensar en algo muy valioso: madurar espiritualmente no significa saberlo todo, sino aprender a pensar bien antes de creer o actuar. En un mundo donde abundan ideas, opiniones y enseñanzas sin base sólida, el cristiano prudente no se deja llevar por todo lo que oye. Más bien, se toma el tiempo para reflexionar, comparar con la palabra de Dios para asegurarse de que estas cosas son realmente así. Eso no es desconfianza. Es sabiduría. Es lo que nos protege, nos da paz y nos permite tomar decisiones que agradan a nuestro Padre Celestial Jehová. Fin del análisis.